Buenas tardes a todos, bienvenidos a la nueva reunión online de Manantial de Vida Miami. Sean, como dije recién, todos bienvenidos. Es un gusto tenerlos presentes. Si quieren comentar durante la reunión en el chat que tenemos, va a ser bienvenido. Gracias a todos por participar. Quiero en esta tarde compartir una palabra que está titulada La nación que nace de Dios, la vida en Cristo y la salud integral. Cuando nosotros observamos el comportamiento de la sociedad donde vivimos, cuando caminamos sus calles, cuando compramos, cuando vendemos, cuando interaccionamos con las personas y aún con nosotros mismos, nos damos cuenta, sin necesidad de ser unos expertos en comportamiento humano, que hay algunas características inherentes a toda una generación. Cuando vemos la forma de relacionarse entre las personas, cuando vemos la forma de tomar compromisos de las personas, cuando nosotros tomamos compromiso, cuando vemos la forma de reaccionar ante las situaciones de la vida, cuando vemos la forma de enfrentar los problemas, nos damos cuenta que hay una enfermedad en este siglo, en esta generación, que ni siquiera se puede definir con un nombre específico, porque no somos médicos, aunque hoy vamos a tratar de hacerlo por lo menos conceptualmente. Sabemos bien, y los infectólogos, la gente que se dedica a las infecciones, salen por la televisión, por los canales y nos explican que hay un virus, el cual existe y es real, no se ve, pero se ven sus efectos. En esta enfermedad que vamos a expresar hoy, junto con su solución, porque no hay nada que se diga que no tenga su solución, no se ve en forma física, pero se ven sus efectos en el actuar de una generación. Entonces, como buenos administradores de la palabra, primero necesitamos definir qué es salud, porque no se puede definir un tipo de enfermedad si primero no se define lo que es salud. Uno de los conceptos básicos que hay que definir es salud integral. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en esta tarde es salud integral. Uno de los conceptos para definir la salud integral es el equilibrio de los aspectos que son o conforman el hombre. Estos son el biológico, el psicológico y el aspecto social del hombre. Se define como salud integral al equilibrio o al balance de estos tres aspectos. Entonces, partiendo de esta definición, concluimos que la enfermedad o que una enfermedad es que uno de esos tres aspectos o varios de esos aspectos, los cuales abreviaremos como bio, psico y social, estén dañados. Y cuando hablamos de dañados, hablamos de la manifestación de un sistema desequilibrado. Cuando vemos en la medicina cuáles son las enfermedades, casi todas las enfermedades se deben a desequilibrios dentro, cuando no son enfermedades traumáticas, vale decir, o cuando no hay eventos traumáticos, hay cosas que están desequilibradas. Nosotros, como seres espirituales, como gente de fe, nosotros podemos encontrar en las Escrituras claramente cómo el hombre fue creado por Dios con la capacidad del equilibrio. Dios nos creó equilibrados, entendiendo, por favor, por equilibrio, a tener todos los parámetros nivelados en Cristo. Y hago esta salvedad, hago esta aclaración, todos los parámetros nivelados en Cristo y no a través de la psicología, ni del pensamiento positivo, ni tampoco por el convencimiento humano, sino en Cristo. Cuando un parámetro de nuestras vidas está desequilibrado, aparece lo que se llama y se denomina el concepto de enfermedad. Ahora, ¿quiénes de nosotros quisiéramos vivir en enfermedad? Nadie. Nadie quiere vivir en desequilibrios. La cantidad de enfermedades, por decirlo de alguna manera, psicosomáticas que hay hoy, que se registran y se
manifiestan en el cuerpo físico, en el cuerpo de carne y hueso, y son generadas por la mente, son generadas por el estrés, son generadas por no entender cómo funcionamos nosotros en un reino. Ahora, cuando nosotros arribamos a la vida del Espíritu y aprendemos de ella, entendemos que en este estadio, en esta vida que tenemos, ya no hay 3, sino que hay 4 tipos de vida que están manifestadas en el hombre. Vemos la vida bios, que es la que tiene que ver con el aspecto biológico, anatómico y natural del hombre, que es la vida que nosotros debemos administrar desde lo físico, anatómico, metabólico y desde lo natural, haciendo ejercicio, comiendo sano, no acostándonos tarde, no pasando calores extremos, no siendo expuestos a fríos extremos, no haciendo esfuerzos extremos para no ser dañados en lo físico. Por eso dije desde lo físico, anatómico, metabólico y desde lo natural. Ahora, hay una segunda vida que está denominada con la palabra suché, que es la vida suché, que es la que tiene que ver con el aspecto psíquico, el aspecto de la psiquis del hombre, que es la que tenemos que administrar desde el entendimiento de que nuestra alma debe ser salvada en un proceso continuo. Muchas veces las personas a las cuales aconsejamos, administramos o se acercan alguna vez o se acercaron alguna vez para recibir algún consejo, en realidad no tenían problemas espirituales, era un problema psíquico, era un problema del alma, era un problema no resuelto en la vida de las personas. Escuché decir hace unos meses atrás que la gente no tiene problemas matrimoniales, sino que tiene problemas no resueltos en su niñez o acarrean problemas desde su niñez que los traen al matrimonio y los matrimonios fallan o tienen grandes problemas por ese tipo de cosas. El entendimiento, vuelvo a decirlo para que se entienda, de que nuestra alma debe ser salvada en un proceso continuo. La salvación espiritual, la salvación de no irse al infierno, es algo instantáneo que se produce en nosotros, pero en la conversión, que es la salvación de nuestra alma, debe ser hecha en un proceso continuo. No existe un evento que salve el alma para vivir entre la gente. Es un exponerse día a día, momento a momento, al Espíritu de Dios y dejar que la mente de Cristo y su Espíritu gobiernen nuestra vida. Como tercera posición tenemos la vida anástrofe, y estas posiciones o esta lista no está en nivel de importancia, y ustedes van a entender por qué. Que, como dije recién, la vida anástrofe, que es la que tiene que ver entonces con el afecto social del hombre. Esta es la vida que hace al hombre interactuar con la sociedad y con el medio que lo rodea, la cual tenemos que administrar también desde la sabiduría de Cristo en nosotros. Saber qué nos conviene, saber qué es lo que no nos conviene, porque hay eventos donde nos conviene participar y hay eventos donde no nos conviene participar. Esa es la vida anástrofe que debe ser gobernada de esa manera. Por último, y la más importante, la vida Zoe, que es la vida de Dios, que verdaderamente es la fuerza, es el impulsor, es el motor de ese estado de equilibrio de las otras 3 vidas. La bio, la psíquica y la vida social del hombre. La vida Zoe debe ser administrada entendiendo y conociendo y siguiendo a quien nos dio esa vida por gracia, quien es el Padre, que a través de Cristo nos dio la vida Zoe, la vida vital, la vida que está espiritual, la vida que nos impulsa, nos la dio por gracia. Debemos entender cuando escuchamos estas cosas, cuando estamos enfrentados a esa palabra, que el cuerpo humano es como una sombra de lo que es el cuerpo espiritual. Entonces, si nosotros entendemos un poco la constitución anatómica del ser humano, como vuelvo a aclarar, sombra del ser espiritual, vemos que no es cosa menor
que el oído sea el elemento en la anatomía del hombre que se encarga de mantener el equilibrio de la persona. Cuando una persona tiene problemas de equilibrio es porque algo en el oído está alterado. O sea, que desde el punto de vista de la fisiología del cuerpo, es el oído el órgano que regula el equilibrio en lo físico. Hace algunos años conocí una persona que me decía, yo siento que me voy a caer, siento que me voy a caer, y tú la veías y estaba perfectamente recta, y resultó teniendo un problema en el oído medio que le mandaba señales erróneas a su cerebro como si se fuera a caer. Cuando se le solucionó ese problema, nunca más tuvo ese vértigo, nunca más tuvo esa sensación de caerse. Ahora, llevando esta enseñanza a lo espiritual, tenemos que saber que es el oído o la capacidad de oír lo que va a regular el equilibrio espiritual, el equilibrio emocional y así como también el equilibrio biológico del hombre. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz. O sea, si yo les hablo, van a conocer quién les está hablando y van a obedecer a mi voz entre otras ovejas. Entre otras voces y entre otras ovejas también, entre otras voces. Ahora, necesitamos nosotros como generación que está entendiendo estas cosas, saber, aceptar y comprender que las palabras tienen un efecto contundente en toda la estructura del hombre. Yo encontré personas en algún momento de mi vida deshechas, hombres y mujeres, deshechos por alguna palabra que le habían dado. Nunca los golpearon con un bate, nunca les pegaron con una roca en su cabeza, pero con palabras los deshicieron. Entonces tenemos que saber que esas palabras tienen un efecto contundente en toda la estructura del hombre. Si nosotros entendemos y abrazamos la palabra, primero se abraza, luego se entiende. Abrazamos y entendemos la palabra del Señor a nuestras vidas, esa palabra tiene que traer un sistema de equilibrio basado en la vida Zoe, que es la vida espiritual, para que ese equilibrio guíe toda nuestra vida. Este concepto de salud es muy importante porque nos acerca y nos da un entendimiento más claro sobre la intención de Dios al resolver a través de la salvación en la cruz todo lo que tiene que ver con el hombre de manera integral. Cuando Dios salvó al hombre, no lo salvó de a pedacitos. Cuando Dios ideó la salvación del hombre, no dijo, bueno, y a medida que vayan caminando los voy a ir salvando. No, puso todo delante de nosotros para que nosotros vayamos alcanzando lo que el Señor ya en la eternidad diseñó para nosotros. La salvación no solo se trató de Dios librándonos de ir al infierno, lo cual es cierto, sino que la salvación en su aspecto más entendible y más certero fue Dios mismo a través de la obra redentora de Cristo, devolviéndole al hombre ese estado de equilibrio en toda su estructura. El hombre en Cristo alcanzó de manera legal salud integral y perfecta. El hombre alcanzó salud en su aspecto biológico, salud en su aspecto psíquico y salud en su aspecto social. Eso es en su capacidad de interactuar con el medio, con la tierra, con la sociedad, con la vida que lo rodea, entendiendo siempre que todo ese equilibrio procede desde la vida Zoe, desde la vida espiritual, desde la naturaleza de Cristo impartida al hombre, a cada uno de nosotros. ¿Cómo leer siendo parte de una generación y cómo autoevaluarnos a nosotros mismos? Cuando uno de estos aspectos que conocemos está desequilibrado o dañado, entonces aparecen los conocidos estados crónicos de esa enfermedad. Aparecen las conductas inapropiadas que muchas veces se utilizan y son literalmente
factores en contra del avance del propósito eterno de Dios. A veces desde una corta edad se presentan los efectos de esta enfermedad que por desconocimiento se arrastra toda la vida. Hay gente que tiene mal carácter, por decirlo de alguna manera. Hay gente que se comporta agresivamente. Hay gente que no quiere relacionarse. No sabe ni por qué es. Son cosas que se traen, son cosas que han sido dañadas y que deben ser equilibradas a través de la vida Zoe. Miren, si el apóstol Pablo hubiera tenido, hubiera arrastrado todas esas cosas. Él entendió que era una nueva criatura, él entendió que era una persona nueva y a partir de ese momento, a partir del momento que se encontró con Jesús y luego se le reveló el Cristo, él fue una persona completamente diferente. Sí, él hacía referencia a su vida anterior, pero para enseñarle que se podía salir de esa vida, la cual nosotros no debemos arrastrar. Nosotros hemos sido diseñados para vivir fuera de las experiencias. Por favor, préstenme mucha atención. Tristes o felices de nuestra existencia previa y vivir solamente por la palabra precedente que fue escrita desde la eternidad, la cual incluye esta salud integral. Es por esa razón que la salud en Cristo nunca fue concebida como un asunto de mérito, como un tipo de recompensa para premiar la fe de los hombres. En la antigüedad se decía, usted tiene que creer, que alimente esa fe, extienda esa fe. Si puedes creer vas a ser sano. Ahora yo quiero expresarte algo para que entendamos. La salud en Cristo nunca fue hecha como un mérito, como una recompensa, algo así como solo seré sanado si tengo fe para recibir sanidad y si no tengo fe nunca voy a recibir la sanidad. Hoy debemos tener un pensamiento que también gradúe o se gradúe en estos temas y cuando miremos la salud debemos hacerlo como uno de los elementos, y ahora estoy hablando de la salud física también incluida, como uno de los elementos que se habilitó en Cristo al entender que la intención de Dios era devolverle al hombre esa capacidad operativa que incluye ese estado integral de equilibrio. Déjame, o por lo menos déjame hacerte esta pregunta o poner esto sobre la mesa en esta tarde. ¿De qué nos vale la salvación del alma? ¿De qué nos vale irnos al cielo el día que partamos de esta tierra si nuestra vida aquí va a ser un calvario, si no vamos a ser felices, si no vamos a ser plenos, si no vamos a vivir en un equilibrio? Eso no te lo enseñaron en los años anteriores, eso no ha salido estos temas a la vida de los hijos y hoy los estamos hablando para que nuestra vida sea plena. Cuando yo sostengo que nosotros vamos a terminar comiendo pan de gozo, no es un eslogan de una campaña política. No estoy en mi época de reelección como pastor de Manantial de Vida Miami, sino que estoy seguro que si ese equilibrio opera sobre nuestra vida, debemos terminar comiendo pan de gozo. ¿Qué necesitamos saber en nosotros? Que si aparece una enfermedad en algún momento de nuestra vida, pero mi vida está conectada a su propósito, si yo vivo un nivel de entendimiento, si yo vivo en un compromiso con el Señor, por cuestión de gracia y por cuestión de amor, sencillamente Dios me sana, se manifiesta con poder en mi vida. Si aparece en un escenario o aparece un escenario de escasez financiera, de algo apretado que me afecte, que esté obstaculizando la manifestación del propósito, sencillamente por una cuestión de gracia, de favor, por una cuestión de equilibrio, Dios me va a prosperar. Entonces ya nosotros no contemplamos la vida de la fe como una carrera llena de ansiedad y de esfuerzos por conseguir alguna de estas manifestaciones, sino que el entendimiento del propósito da como resultado tener una vida que haya quedado alineada al propósito eterno de Dios. Amados, la palabra esfuérzate y sé muy valiente es del Antiguo
pacto, del primer pacto del Antiguo Testamento. Y pastor, ¿no hay que esforzarse y ser valiente? Sí, pero en un nivel de gracia diferente. Entenderás en tu vida que ninguno de tus esfuerzos sirve, que ninguno de tus esfuerzos alcanza, que ninguno de tus esfuerzos ni de los míos tampoco llegan a alcanzar ni cerca de lo que Dios tiene para nosotros. La intención eterna del Padre es siempre traer su manifestación en todas estas áreas de nuestra vida, la biológica, la psicológica, la social, pero a través de la vida de Cristo, la vida Zoe. Ese es el estado de equilibrio y de salud que nosotros debemos anhelar. No por mérito ni por medio de los méritos, para que nadie crea que puede producirlo por sí mismo, sino por gracia. La gracia que nos hace participantes de la salud integral en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Sabe cuáles tienen que ser las oraciones de nuestros próximos días? ¿Sabe cuáles tienen que ser las charlas con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con quienes nos rodean? Vivamos una vida de sanidad integral, vivamos una vida sana. Si alguien te hizo algo hace 10, 15, 20 años atrás o 2 o 1 año atrás, tú no puedes estar arrastrando eso toda tu vida. Porque lo que tú no logres resolver en Cristo, lo arrastras y lo arrastras y lo arrastras como si fuera una enfermedad. Debemos vivir libres, debemos vivir equilibrados. Cuando nosotros no vivimos equilibrados, todo nuestro entorno sufre, todo nuestro matrimonio sufre, toda nuestra familia sufre, toda nuestra casa sufre. Y si sufren esas tres partes, también sufre la congregación. Amada familia, que estas palabras nos alienten a buscar en Dios nuestra sanidad integral, no participando en su búsqueda de la vida seca y rancia del sistema, aunque esa vida parezca fresca y bella, sino de la vida de Cristo, que muchas veces es inatractivo a los ojos naturales, pero altamente eficaz en el cumplimiento de sus promesas hacia nosotros. Hay una sola forma, hay una sola vía, hay una sola manera de que esa vida Zoe viva en nosotros, y es que Cristo viva dentro de nosotros, que le entreguemos nuestra vida 100%, que dejemos de hacer nuestra voluntad y de buscar nuestro propio provecho personal y empecemos a vivir para Él. Quiero decirte en esta tarde, sin dudar, que en Él están contenidas todas las cosas que has estado buscando por años. En Él están contenidas todas las cosas que has estado esperando por años. No busques en los lugares donde no se te puede dar. Busca en la vida de Cristo, que Él es fiel, Él es justo, Él es amoroso y Él ha puesto en ti demasiado para que nuestra vida se vaya viviendo en la enfermedad de este siglo. Amado, los abrazo a la distancia en esta tarde, rogando al Padre y a su Espíritu que complete estas palabras que hemos hablado dentro de cada uno de nosotros, para que su gracia y su favor se manifiesten en todo momento de nuestras vidas. Gracia y paz en esta semana que comienza hoy. Amén y amén.